Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda el reunirnos para esta lección 23 y continuamos trabajando con el libro del profeta Isaías y estaremos trabajando dos capítulos, el capítulo 43 y 44, en la cual dentro del capítulo 43 nos concentraremos en los versículos 11 y 13, mientras que en el capítulo 44 estaremos concentrándonos en los primeros 8 versículos. Es por eso que vamos a estar hablando de la visión del único Dios. Es por eso que el pensamiento central dice: Dios es uno entre otros dioses, sino el único y verdadero Dios. Vuelvo y repito, Dios no es uno entre otros dioses, sino el único y verdadero Dios. Y cuando usted analiza esta declaración, se va a dar cuenta que Él es único, absoluto. ¿Y por qué? Porque en comparación a los otros dioses, Dios habla, Dios se relaciona y ya Dios declara que los demás dioses no tienen las características que Él posee. Otro aspecto importante es que Dios es. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que si hay personas que pueden explicar la existencia de un Dios, déjeme decirle que entonces ese Dios es un ídolo. Dios, el Dios de la Biblia, no existe. El Dios de la Biblia es. Hay una diferencia entre lo que es y lo que existe. Lo que es no está sujeto a tiempo y espacio. Lo que existe sí está sujeto a tiempo y espacio. Y vamos a ver el Dios de las Sagradas Escrituras en comparación a los dioses que han creado los seres humanos, en la cual esas imágenes, escuche bien, esas imágenes son inferiores al que las creó. Por lo tanto, cuando la Biblia hace descripción de ellos, que dicen que tiene pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, está hablando de el nivel de inferioridad que tienen esos dioses, y que el que los creó es superior a ellos mismos, pero ellos mismos no se dan cuenta. Bien, el texto de oro que vamos a estar concentrados es Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta declaración la hace el mismo Dios al pueblo naciente de Israel cuando sale de Egipto, ya que ellos estuvieron en un periodo de más de 200 años de cautiverio a Egipto cuando nacen allí, y fueron también víctimas de toda la atrocidad idolátrica. Por lo tanto, Dios le da directrices al pueblo de Israel, y sobre todas las directrices que se dan, que usted las puede encontrar en el Éxodo, el libro de Levíticos y Deuteronomios, una característica de todas estas es que Dios es un Dios personal y también es un Dios relacional. Y deja claro diciendo que Él es el único, exclusivo, absoluto. Por lo tanto, a Él es el que ellos deben seguir. Y esto lo deja plasmado en esta segunda ley, por eso es que se llama Deuteronomios, ¿no? Y lo deja claro en la vida del pueblo naciente de Israel. ¿Por qué digo pueblo naciente? Porque cuando ellos estaban en Egipto eran conocidos como hebreos, pero nace como Israel en el desierto, allá en el monte Horeb o monte Sinai. Ahora, vamos a estar tocando 3 objetivos principales en este análisis de estos capítulos 43 y 44 de Isaías. Vamos a estar hablando de conocer
la naturaleza del Dios único y cómo se reveló a su pueblo Israel. De la misma forma vamos a descubrir el fundamento o descubrir los fundamentos del reclamo de Dios como ser único y afirmar su fe en la revelación del único Dios verdadero. Por lo tanto, usted como maestro debe tener en énfasis estos aspectos: conocer la naturaleza de Dios, descubrir fundamentos del reclamo divino y afirmar fe en la revelación del único Dios verdadero. Y vamos a estar haciendo lecturas de los pasajes y vamos a encontrar aquí, usted puede ver que son dos colores, indicando el primero, que es el capítulo 43, y el segundo color, como un verde, es el capítulo 44, los otros versículos. Y dice lo siguiente en el capítulo 43, versículo 11 y 13. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y ahí concluye los versículos del capítulo 43, y ahora pasamos a los versículos del 1 al 8 del capítulo 44, que inician diciendo: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles los que vienen y los que está por venir. No temáis, Dios amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y ahí concluyen los versículos en la cual vamos a estar trabajando, y vamos a mencionar tres aspectos importantes sobre esta lectura. Número uno, vamos a estar trabajando con relación a la revelación del Dios absoluto, y esto lo vamos a ver en los primeros versículos de Isaías 43, especialmente en los versículos 11 y 13. Por lo tanto, maestro, usted se va a enfocar en esa área porque usted va a hablar de el único que garantiza nuestra salvación. Y ahí lo va a ver entre los versículos 11 y 12. Y va a hablar de la preexistencia del Todopoderoso en el versículo 13. Luego vamos a estar hablando como segundo aspecto de los fundamentos del reclamo de Dios. Y esto se encuentra en Isaías 44, pero lo va a ver entre los versículos 1 al 4, y va a poder ahí distinguir el reclamo de Dios como creador soberano entre el versículo 1 y 2
El reclamo divino por sus obras milagrosas entre el versículo 3 y 4. Y como tercer aspecto va a poder identificar las consecuencias de la revelación del Dios único, en donde puede ver entre los versículos 5 y 8 esto que estamos mencionando. Vamos a ver la nueva identidad para los creyentes, que es donde se hace esa declaración en el versículo 5, la plenitud de la revelación divina, en donde se hace esa declaración entre los versículos 6 y 7, y cierra con el afianzamiento de los creyentes en el Dios único, aquí en el versículo 8. Ahora, tenemos que ver que el contenido del mensaje de Isaías está marcado por lo que se llama el énfasis en la grandeza del Dios revelado a Israel y sus obras portentosas. El Dios de Israel es uno que ha manifestado en tiempos de crisis, cuya presencia lo ha llenado todo. Es por eso que su gloria, su majestad son descritas como lo que se llaman las faldas que llenan el templo. Entonces, esa presencia soberana es la que se hace sentir con mucho énfasis y poder transformador y sobre todo redentor. Por eso, cuando hace estas declaraciones, él es el quien toma la iniciativa de buscar al pecador, castigar al malvado y premiar a los justos. Vemos que este Dios, que es santo, que tiene la capacidad de hacerse presente en la historia y producir una experiencia salvífica, afirmando su soberanía, como también afirmando su poder, podemos entonces entrar en acuerdo con la historia bíblica. Es por eso que todo esto tuvo su inicio con el acto creador de el mismo Dios, por medio del cual él dio lo que se llama existencia y vida en todo lo que hay en este mundo. Y lo que nosotros cuando decimos mundo nos referimos a todo el universo. Por eso cuando usted lee Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una declaración absoluta. Entonces también cuando Nehemías, que era gobernador de Israel, unos 400 años antes de Cristo, alabó a Dios por su obra creadora, diciendo: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, y después describe los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es por eso que cuando usted puede ver esta declaración en Nehemías 9:6, encuentra en esta cita profética que hay otras afirmaciones que establecen que el Dios de las Escrituras es un Dios personal. Entonces, más allá de la tradición y de la costumbre, debemos tener lo que se llama una experiencia que nos permita conocer al Dios que profesamos temer y al Dios que profesamos servir. Es por eso que en el análisis de esta clase vamos a proponernos a indagar en nuestra relación con Dios, en cuanto conocemos su obra, en cuanto conocemos su carácter y cómo acercarnos a su palabra, que viene siendo esa revelación suya, con la esperanza de nosotros poder afirmar cómo lo hizo el patriarca Job. Como dijo él en el versículo 5 del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es una experiencia al mismo tiempo que confirma la relación con aquel que todo lo puede. Entonces, como habíamos señalado, cuando usted analiza los versículos que vamos a estar trabajando, especialmente los 11 y 12 que lo vamos a leer, dice: yo Jehová, y fuera de mí
no hay quien salve. Yo anunciaré y salvaré. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Por eso es que cuando usted analiza, usted va a ver los pronombres yo y mí, que vienen siendo expresiones unipersonales. Son afirmaciones categóricas de un ser sobrenatural por excelencia. Entonces, estas declaraciones que se hacen aquí en estos versículos son prácticamente un desafío a la conciencia humana y las tendencias a lo que se conoce como el politeísmo de los pueblos. Porque entonces, miren lo que la expresión más adelante podemos encontrar cuando dice, aún antes que hubiera día. Por eso es que cuando hace esa expresión en el versículo 13, que lo vamos a discutir más adelante, que viene siendo un lenguaje poético, usando más bien para comunicar su preexistencia divina, su naturaleza eterna, y cuando dice el yo, que es el eterno, aparece de manera repetida en lo que implica un dar énfasis a la soberanía divina. Es por eso que cuando usted analiza estos versículos 11 y 12, estamos siendo emplazados por una autorrevelación de Dios como absoluto, como único e incomparable e insustituible con relación a nuestra salvación. Es por eso que hallamos en esta expresión como el salmista también, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en gran congregación de los santos y formidable sobre cuanto están alrededor de él. Esta expresión del Salmo 89, versículos 6 y 7 son un ejemplo de esto. Entonces, con respecto al versículo 12, vemos cómo el profeta hace ahí manifiesta ahí tres acciones que denuncian la iniciativa soberana de Dios. Por eso es que dice, anuncié, salvé, hice oír. Cuando dice anuncié, dice, hizo oír su voz a través de sus profetas, proclamando su propósito redentor. Cuando habla de salvé, esto es dándole un recordatorio al pueblo de Israel de su obra redentora, sacándolos de la esclavitud de Egipto y conduciéndoles a la tierra que produce leche y miel. Y cuando dice hice oír, son prácticamente los efectos de sus obras que causaron temor y espanto a las naciones paganas. Entonces, que estaban más bien asediados por el politeísmo de las naciones paganas a su alrededor. Es por eso que Israel viene siendo amonestado para que tenga siempre en mente que ellos tienen un solo y exclusivo Dios, un Dios único, un Dios soberano que no admite la presencia de otros dioses con él. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta afirmación de parte de Dios? Pues la respuesta es recordarles que ellos son testigos de su grandeza, de su poder, y con ese fin había llamado Dios a Israel para que ellos diesen a conocer la deidad divina a quienes por ignorancia vivían postrándose ante los que no era Dios. En otras palabras, Israel era un proclamador de Dios verdadero. Entonces, cuando lo traemos al tiempo actual, hoy como entonces, también se libra una batalla para probar la existencia de un solo Dios. Como por ejemplo en la capital del estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, aquí mismo, ha estado ocurriendo en las cortes lo que se llama una lucha entre la fe
y la evolución. Ahora, usted puede ver que en este análisis que se presenta en las cortes, una juez de la Corte del Distrito había declarado inconstitucional la enseñanza de un diseño inteligente por considerarlo como una enseñanza religiosa en las escuelas públicas del país. Ahora, los defensores del programa consideran la opinión del juez como lo que se llama un ataque a todos los que creen en Dios. Entonces surge una pregunta: ¿qué es el diseño inteligente? Entonces, esa es lo que se llama la creencia de que el universo es tan complejo que tiene que haber sido creado por una fuerza superior, que pareciera increíble que en una nación que aún sostiene en el cuño de su moneda "En God we trust" o "En Dios confiamos", se esté debatiendo precisamente la enseñanza de la existencia divina. Entonces, conociendo la debilidad humana, es que Dios se adelantó amonestando al pueblo de Israel, diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Tenemos que tener claro que Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos. Y los mandamientos aquí Isaías los hace específicos. Una cosa son decretos, una cosa vienen siendo estatutos, una cosa vienen siendo también ordenanzas, porque cada una de ellas son distintas. Cada una de ellas pueden definirse como mandamientos, pero tienen significados diferentes. Es por eso que Dios habla de esta manera. Y por eso dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre. Y esto se lo dijo ya en la Torá, específicamente en la segunda ley, en Deuteronomios 8, versículos 11 y 14. O sea, que empieces a prosperar y ya yo no esté en esa ecuación. Entonces, esto es algo semejante a lo que está pasando en nuestros tiempos actualmente. Vemos que en el posmodernismo se ha caracterizado por una tendencia secularizada que va dejando fuera el lugar de Dios. Y cuando decimos secularizado, es que le quita ese matiz de carácter religioso y poniéndole un glaseado humanista, ¿no? Entonces necesitamos entonces recordar las palabras de este primer versículo que está presente en este análisis. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, en el versículo 13, cuando dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mí mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, el Dios absoluto que habíamos mencionado, lo que está haciendo es reafirmándose por sí mismo, recordándole a Israel que él no tiene principio, él no tiene fin. ¿Por qué? Porque él no existe, él es, vive en un presente constante. Él ha estado presente desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, preguntamos: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Entonces, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esto lo dijo el mismo profeta en el capítulo 40, versículo 28. Entonces,
Es por eso que el Dios único, por cuanto es infatigable, incomparable, inalcanzable, y sus obras no pueden ser estorbadas, es importante que se tenga claro que, como dijera el salmista, el firmamento mismo hace evidencia de la maravilla y del entendimiento y sabiduría eterna. Es por eso que él no es una figura de fantasía humana ni una imagen prefabricada. Él ha estado antes que el día, y esto es antes que comenzara lo que se llama, escuche bien, la existencia del mundo creado. Entonces, todas las cosas dicen que fueron creadas por él, y es quien da la vida. Por eso es que Dios no tiene nombre propio. El nombre Jehová es un nombre que le da el pueblo hebreo. Dios no tiene nombre propio. Lo que es no tiene nombre propio. Y es algo que usted y yo, en una clase de introducción a teología, es algo que usted de las primeras cosas que va a aprender. Porque lo que no tiene nombre propio significa que es eterno. Cuando Dios dice yo soy, está queriendo decir sobre mí giran todas las cosas. Yo soy la esencia de todas las cosas. Entonces, vemos también que, como habíamos mencionado, o sea, no es una figura de fantasía. Él es el que da vida a todas las cosas. Entonces, cuando hace referencia Pablo en la escritura al cierre de la carta que le escribió a los romanos, cuando dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicción de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura, los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, y cierra con un amén. Así sea. Capítulo 16 de Romanos, versículos 25 y 27. Entonces, retomando el texto bíblico que estamos analizando, que es Isaías 43, estamos viendo aquí que no solo se anuncia la preexistencia de Dios, sino también su capacidad omnipotente. No hay quien libre de su mano, absolutamente nada. Entonces, estas afirmaciones, como estas, son lo que se llama también de inspiración para el que escribió el documento a los hebreos en Asia Menor, cuando dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y después dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Entonces, es imposible escapar a la justicia divina, de un Dios soberano, de un Dios capaz de perdonar el pecado más grande cuando hay arrepentimiento, y castigar el pecado más pequeño cuando reina la soberbia. Entonces, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, volvemos y reiteramos otra vez, el Señor, el que va a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, estamos viendo aquí que tenemos a un Dios que es justo, que vengará la causa de sus hijos, y cuando habla aquí de hijos, de aquel remanente fiel, ha de castigar a aquellos malos que se convirtieron en tropiezo por su conducta pecaminosa, y esto solo se puede hacer cuando aquel que ha existido siempre, o mejor dicho, ha estado siempre, y cuyo entendimiento está por encima de todo. Entonces,
Ahí es donde usted puede tener un claro entendimiento de lo que están queriendo decir los versículos 11 al 13. Entonces, entre los versículos 1 y 4 encontramos estas expresiones. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío. Y después dice, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sedecal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cierra en el versículo 4 diciendo, y borrotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces vemos nombres en estos versículos como Jesurún. Jesurún es un nombre poético de Israel que significa, que su significado prácticamente viene siendo algo incierto y probablemente viene siendo como una especie de diminutivo de la palabra hebrea que significa recto, que significa justo. Algunos piensan que es un derivado de una palabra hebrea que significa toro, en la cual eso simboliza fuerza, como lo habla Deuteronomio 33:26. Ahora, pero también hace expresión también cuando leímos, cuando dice mi espíritu derramaré, y es un pacto de unción y bendición sobre aquella generación, símbolo que será más tarde el derramamiento del poder sobre toda carne, como había dicho el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. Y cuando habla de unción, la unción no es una fuerza, la unción no es una energía. La unción, el apóstol Juan lo describe en sus primeras cartas como la persona del Espíritu Santo manifestándose en plenitud para llevar a cabo la obra que la iglesia tiene que ejercer en manos de aquellos que obedecen el mandato divino. Entonces, entre los versículos 1 y 2 que estamos trabajando, vemos que se abren con una afirmación sobria y con una manifestación certera. Es por eso que cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1, se encierra con otra sentencia solemne. ¿Qué es lo que indica? Dice, es como decir, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro en este libro. Entonces, y si alguno le quita de estas palabras del libro, de esta profecía, dice que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esta expresión que yo estoy diciendo es una declaración que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Ahora, de esta manera tan firme que se expresa el Dios Todopoderoso sobre su persona, sobre sus designios, para con la especie humana, Él no solo es el arquitecto, sino también es el creador, el que ha dado forma a las cosas, incluyendo al ser humano. Es por eso que Dios llamó a Israel su siervo, el pueblo que él había escogido. Entonces, esta designación colocó a Dios en una especie de posición de poder para reclamar soberanía sobre ellos. Entonces, esto es una especie de lenguaje paternal que Dios utiliza para dirigirse al pueblo de Israel. Es un mensaje de recordación sobre el origen de ellos como pueblo naciente. Es por eso que fue el mismo Señor, Dios Todopoderoso, quien separó a una familia y con ella comenzó la especie escogida que se llama mi pueblo. Entonces, de esa manera, no solo es el hacedor,
Ahora bien, sino también Él es el sustentador de ellos. Y más aún, el defensor. Entonces, dentro de este marco de paternidad, es que el profeta Isaías registra la queja divina contra la impiedad, la infidelidad que está cometiendo el pueblo. Por eso es que dice, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, y el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y después dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías versículos 2 y 3 del capítulo 1. Y él reclamó de Dios. Se extiende a la voz del profeta también Malaquías, cuando dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y después dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías capítulo 1, versículo 6. Entonces, tenemos que ver que nosotros como creyentes se nos llama a considerar que no podemos reclamar las bendiciones de Dios y vivir ignorando su palabra. Y es importante que tengamos esto claro. Ahora, en los versículos 3 y 4, como dicen, y acabábamos de leer, la promesa de sustentar a su pueblo en las áridas tierras del desierto constituye ser una especie de distintivo de la presencia constante de Dios para sostenerlos. Y esto simboliza en estos versículos aquí por el agua, que es el elemento primario en la vida humana. Es por eso que cuando dice que aquellas corrientes manaban de la roca herida, cuya extrañada brotaron, extrañas, mejor dicho, brotaron para saciar la sed de la multitud. Y tomando como ejemplo esta demostración milagrosa del cuidado divino por el pueblo de Israel, vemos que Dios le reclama a Israel. Porque la pregunta que surge ahora es si en los tiempos pasados, que ha sido antes de ti, desde el día en que creó Dios el hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. Entonces, esto que le estoy hablando es una expresión que usted la puede encontrar en Isaías 4:32. Volviendo a retomar lo que habla Isaías, vemos cómo Dios reclama diciendo, yo soy vuestro consolador, y después pregunta, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Entonces dice, y ya te has olvidado de él, día, temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Entonces sale otra pregunta, pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Entonces, estas preguntas son preguntas en la cual es para despertar la conciencia del pueblo. Y déjeme decirle, y es que cuando olvidamos las obras portentosas de Dios, nosotros dejamos de confiar en el poder para salvarnos de las guerras o las garras del adversario. Por eso que el Dios de las Escrituras es un Dios de milagros, obras portentosas, y por eso vemos cómo en las Escrituras, como reclamaba el salmista, dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. También vemos los hechos altísimos. No son comparables a ningún otro. O sea, no hay Dios que pueda hacer las obras que Él realiza y por eso
Él reclama a su pueblo obediencia. Déjeme decirle, Dios hace posible el desarrollo de sus hijos aún en medio de las más crudas dificultades. El Señor provee su sombra contra el calor, sus corrientes de agua para alimentar las raíces de nuestra fe. Manteniendo esta fe, nosotros vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando, como dice la Escritura, fruto en el tiempo exacto, y todo lo que nosotros podamos hacer va a prosperar porque Dios está detrás de nosotros. Entonces, como tercer aspecto, habíamos hablado de las consecuencias de la revelación del Dios único. Y miren lo que dice los versículos 5 al 8. Este dirá, yo soy Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano. A Jehová se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de él. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces vuelve y usted analiza la expresión yo soy Jehová, que es lo que se llama una revelación de identidad, producto de un nuevo despertar y confianza en tiempo de paz. Y déjeme decirle que ninguno se atreve o se atrevería a hacer este tipo de manifestación en tiempos de persecución. Y también surge una pregunta, ¿y quién proclamará lo que está por venir? Entonces, nadie tiene la capacidad de conocer el futuro, solamente Dios. Y nadie puede ordenar las cosas como Él lo ha hecho. Entonces, el resultado de la diseminación de las obras de Dios, ¿qué pasa? Causan un impacto en las naciones, tanto que desean tener el favor divino. Entonces, este movimiento trae consecuencias positivas para el pueblo de Dios. El mundo alrededor se torna en su favor. Entonces, aquí se hace bien evidente la afirmación salomónica. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Entonces, también llegó un momento en la historia cuando el cristianismo se convirtió en lo que se llama en la élite de la preferencia, y hasta el emperador Constantino quiso hacerse cristiano para ganar el favor del pueblo. Nosotros sabemos que para nosotros es mucho más que un nombre, es una experiencia, como declara el apóstol Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces, que es necesario recibir a Cristo y ser engendrado por el Espíritu para llegar a ser hijos de Dios. Esta nueva identidad es mucho más que una simple afiliación o fervor momentáneo, sino que se trata de una vivencia que ha de marcar la vida de tal manera que seremos desconocidos por el resto del mundo por la obra transformadora que ha hecho Dios a través de Jesucristo. De modo que hace falta algo más que una marca en la mano o un símbolo en los automóviles, el cual otro distintivo. Hace falta tener lo que se llama el sello del Espíritu Santo y vivir una vida de santidad para que el mundo pueda ver la diferencia que hay en nuestras vidas. Por eso es que los versículos 6 y 7, que prácticamente estos versículos lo que hablan es de la plenitud de la revelación divina, tenemos una afirmación que aparece también
en el libro de Apocalipsis, donde dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, el alfa y omega. Entonces, el Señor que lo llena todo y en todo, es decir, el único que no tiene principio ni fin. Y con esta afirmación profética se desarman los argumentos y pretensiones de cualquier nueva o futura relaciones. Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, como dijo Hebreos 1:1. Y esta declaración es una declaración plena, no deja espacio para averiguaciones o búsqueda en otra fuente. En Dios tenemos la revelación absoluta, de modo que tenemos de declarar, como hizo también el apóstol Pablo, estamos completos en él, para que seamos capaces y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y con esta revelación se nos ha entregado todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de nuestra redención adquirida. Y en el versículo 8 viene siendo este cierre que dice: no temáis ni os amedrentéis. Y cuando lo dice ahí, dice: no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces aquí vemos lo que se llama un afianzamiento de los creyentes en el único Dios. Y aquí vemos una exhortación y fortaleza para todos los cristianos. El Dios de la Biblia, lejos de ser divinidad aterradora y temible que hacía humear en el monte y estremecer las rocas a su paso, aquí es un Dios de amor que inspira valor, inspira confianza. Y cuando dice: no temáis ni os amedrentéis, aunque los ejércitos enemigos parezcan más fuertes, aunque los montes se trasladen al corazón de la mar. Entonces es una exhortación que es dirigida a los creyentes para que pongan su confianza en el único Dios, el fuerte y poderoso, el incomparable. Dios les recuerda a Israel sus dichos y sus obras desde la antigüedad. En la expedición de la conquista de la tierra prometida se produce una exhortación similar cuando dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Entonces vemos que el miedo constituye ser el precursor de todos los fracasos. El desmayo es consecuencia de la falta de confianza. Por tanto, el Señor llama a una acción valiente, consistente, y es aquí donde las palabras del profeta dirigidas a Israel, cuando dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro amor y él sea vuestro miedo. Y cierra ahí. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo lo que hemos hablado? Hemos tratado de redescubrir el perfil del Dios de la Biblia, a quien a través del profeta Isaías se presenta como el único y verdadero Dios, la imagen de una fe que, porque no quiso Dios proyectar forma alguna a los hijos de Israel a fin de hacer la diferencia con las religiones paganas, dejando saber que él es un Dios absoluto, un Dios que habla, un Dios relacional. Entonces, su presencia lo llena todo, su saber no tiene fin, su poder no tiene límite y sus afirmaciones son categóricas y son firmes. Es por eso que la expresión yo, eterno, que no reconoce a otro Dios, sino él solamente. Y ese yo, las dos letras, la Y y la O, van en mayúscula.
Entonces, antes de él no hubo otro, ni después de él habrá alguno. Él es el principio y el fin, ni uno ni entre muchos. Él es el único Dios. Cuando habla de celoso y vengativo, está hablando de exclusivo y justiciero, que no tolera la competencia ni la idolatría. Por esto, su mandamiento es bien radical. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque esto es considerado una afrenta al Espíritu de gracia. Y solo este Dios puede reclamar ser absoluto, apoyado en sus hechos portentos, quien a pesar de su omnipotencia y grandeza, llama a su pueblo escogido y lo hace por amor. Con todo, se preocupa porque su pueblo se olvida de él cuando es prosperado. Y aquellos que han tenido una experiencia personal con él gozan de una nueva identidad y llevan su nombre, y la marca está ya no en sus manos, sino en sus corazones. Es por eso que el Señor se ha revelado en la plenitud de su gracia para dejar sin excusa a los incrédulos y para afianzar a los creyentes. Es por eso que su palabra, su mensaje vienen siendo la exhortación al pueblo vivir confiados en defensa del poder y no temer a las amenazas de ser destruido. Y sin duda hay cosas maravillosas en la despensa divina y nosotros somos llamados sus testigos, porque somos la evidencia para el mundo de que hay un Dios verdadero y justo a quien debemos honor, gloria y majestad. Tenemos un Dios fuerte, poderoso, que no tiene comparación con ninguno. Él es el creador, él es el sustentador de todas las cosas. Tanto las cosas que están arriba como los cielos, como las que están abajo en la tierra. Es por eso que nuestra conciencia de este Dios nos inspire a vivir confiadamente y caminando en su temor de manera consistente. Esperamos que esta información ayude a que usted pueda preparar su clase de tal manera que la dinámica pueda ser de edificación y crecimiento en sus congregaciones. Bendiciones.